Antes de que te cuente lo que estás a punto de escuchar, necesito pedirte algo. Si eres nuevo por aquí, suscríbete ahora mismo. Este canal existe para contarte las historias que nadie más se atreve a contar. Y si lo que estás a punto de escuchar te impacta, déjame un like. No tarda ni un segundo y me ayuda más de lo que imaginas. Listo. Ahora sí. Presta atención. Hay un tren en México que no para, que no espera, que no perdona. Y esta noche, mientras tú escuchas esto, hay cientos de personas trepadas encima de él. No adentro. Encima. Con el viento golpeándoles la cara a 80 kilómetros por hora, los dedos congelados aferrados a cualquier borde de metal que encuentren, rezando para que el sueño no los venza. Porque quedarse dormido ahí arriba significa caer. Y caer significa morir. O algo peor que morir. Esto no es una película. Esto está pasando ahora mismo. Y hoy vas a conocer la bestia por dentro. El ferrocarril más peligroso del mundo. Cuando termines de escuchar esto, nunca más vas a ver un tren de la misma manera. El nombre oficial no importa. Nadie lo llama por su nombre oficial. Para los que lo conocen de verdad, para los que lo han vivido en carne propia, tiene un solo nombre, la bestia. Y no lo llaman así por exageración. Lo llaman así porque este tren se comporta exactamente como un depredador. No anuncia su llegada. No avisa cuando va a matar. Simplemente espera a que cometas un error. Es un tren de carga. Eso significa que no fue diseñado para personas. Fue diseñado para transportar mercancía. Granos, minerales, contenedores industriales. Cosas que no sienten. Cosas que no se caen. Cosas que no tienen familia esperándolas en el otro lado. Pero desde hace décadas, miles de migrantes centroamericanos lo usan como su única vía para cruzar México. Porque no tienen otra opción. Porque el dinero no alcanza para pagar un vuelo. Porque los caminos oficiales están cerrados para ellos. Porque alguien en su país les dijo que si llegaban a la frontera norte, todo iba a cambiar. Y entonces suben a la bestia. La ruta empieza en el sur. En la frontera entre Guatemala y México, en el estado de Chiapas. Ahí comienza todo. El tren recorre más de 3.000 kilómetros. Atraviesa selva, desierto, montaña. Cruza estados como Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas. Pasa por ciudades donde el crimen organizado tiene nombre, territorio y reglas propias. El trayecto completo puede durar entre 2 semanas y un mes. Dependiendo de las paradas, de los retenes, de si el tren descarrila, de si los criminales bloquean el paso, de si alguien cae. Y hay paradas. Muchas. Porque la bestia no es un servicio directo. Es un sistema de varios trenes, varias rutas, varios puntos de conexión. Y en cada punto de conexión, el migrante tiene que esperar. Escondido. Sin comida garantizada. Sin agua garantizada. Sin seguridad de ningún tipo. Eso sí logra llegar al siguiente punto. Vamos a hablar de Diego. Diego tiene 19 años. Es de Honduras. Su madre trabaja lavando ropa ajena desde que él tenía 6. Su padre desapareció cuando él tenía 12. No lo mataron, que se sepa. Simplemente un día no volvió. Diego terminó la secundaria con notas que en otro país le hubieran conseguido una beca. En su ciudad, solo le consiguieron más hambre, porque no había trabajo para alguien como él. Y el trabajo que había estaba controlado por la pandilla del barrio. Y la pandilla del barrio le había dejado claro, con un mensaje que no fue verbal, que tenía 2 opciones, unirse o irse. Diego eligió irse. Juntó durante 8 meses el dinero que pudo. Vendió lo poco que tenía. Se despidió de su madre una madrugada para no hacerla llorar delante de los vecinos. Y empezó a caminar hacia el norte. Cruzó Guatemala en autobús. Cruzó la primera frontera pagando a alguien que conocía un camino que no estaba en los mapas. Y cuando llegó al sur de México, alguien le dijo lo que todos los migrantes terminan escuchando tarde o temprano: el tren sale de noche, no para, tienes que correr y subirte cuando todavía está en movimiento. Diego nunca había visto un tren de carga en su vida. El momento de subir es el momento más peligroso de todo el viaje. Más que el desierto. Más que el frío. Más que los criminales. Porque el tren no para. El tren de carga en México no tiene ninguna obligación de detenerse para que suba nadie. Técnicamente, nadie debería estar subiéndose.
Y el tren arranca con una brusquedad que parece intencional. Cuando empieza a moverse, tienes una ventana muy pequeña de tiempo. Corres junto al vagón. Buscas un borde, una escalera, un gancho, lo que sea. Agarras con toda la fuerza que tienes. Y saltas. Si lo haces bien, quedas colgado del costado del vagón, jadeando, con los nudillos blancos. Si lo haces mal, las ruedas de acero hacen lo que las ruedas de acero hacen cuando algo queda debajo de ellas. Las amputaciones son el tipo de herida más documentada en los migrantes que viajan en la Bestia. Brazos, piernas, manos. El tren no discrimina. Una fracción de segundo de error de cálculo y todo cambia para siempre. Hay clínicas en las ciudades de la ruta que han tratado a cientos de personas con este tipo de lesiones. Personas que llegaron sin dinero, sin documentos, sin nombre registrado. Y que se van igual. Sin seguimiento. Sin rehabilitación. Sin número en ninguna estadística oficial. Son los invisibles de la Bestia. Y nadie habla de ellos. Pero sobrevivir la subida es solo el primer obstáculo. Una vez arriba empieza el verdadero viaje. El techo de un vagón de carga no fue diseñado para sentarse cómodamente. Es metal plano, a veces con bordes filosos, a veces con estructuras de sujeción si tiene suerte. El tren vibra constantemente. El ruido es ensordecedor. Y dependiendo de la zona del país, el clima puede pasar de calor extremo durante el día a frío brutal durante la noche en cuestión de horas. La deshidratación es una amenaza constante en el sur, donde el sol golpea sin piedad sobre el metal oscuro del vagón. El metal se calienta. Y tú estás encima de ese metal, sin sombra, sin agua, con el viento seco golpeándote la piel. En el norte, el enemigo es el frío. Especialmente al cruzar zonas desérticas de noche. Personas que viajan con ropa de clima cálido porque salieron de Centroamérica en verano, y que ahora tiemblan sobre un techo de metal a temperaturas que pueden bajar de cero. Pero hay un enemigo más. Quizás el más traicionero de todos. El sueño. Llevas días caminando. Llevas horas trepado en ese techo. Tu cuerpo empieza a apagarse aunque tú no quieras. Y si te quedas dormido y te mueves aunque sea unos centímetros hacia el borde, no hay nadie que te agarre. Nadie. Diago lo supo desde la primera noche. Y tomó una decisión que aprendió de otros migrantes que ya habían hecho el viaje antes, se amarró con el cinturón a una estructura del vagón. No era una garantía. Pero era algo. Esa noche, con el cinturón enrollado en la muñeca y los ojos mirando las estrellas de Oaxaca, Diego pensó en su madre. Pero el frío y el sueño no son los únicos que esperan en esta ruta. Hay hombres que conocen los tiempos del tren mejor que los propios operadores. Saben en qué tramos reduce velocidad. Saben en qué curvas casi se detiene. Y ahí están ellos, esperando. Con su propia lógica, su propia jerarquía, su propia tarifa. El crimen organizado lleva décadas controlando puntos estratégicos de la ruta de la Bestia. No de manera improvisada. De manera sistemática, organizada, con divisiones de trabajo. Hay quienes cobran el derecho de paso. Una cuota para permitirte continuar. El precio varía. Si tienes dinero, pagas dinero. Si no tienes dinero, pagas de otras maneras. Maneras que no hace falta detallar para entender que son peores que el dinero. Hay quienes secuestran para pedir rescate. Llaman a la familia en el país de origen. Dicen un número. Y esperan. La familia vende lo que tiene. Pide prestado. A veces paga. A veces no puede pagar. Y entonces el migrante desaparece de los registros para siempre. Diego los encontró en Veracruz. Fueron 3 hombres. De noche. El tren había reducido la velocidad al entrar a una curva y ellos subieron con una facilidad que demostraba que lo habían hecho cientos de veces. Tenían linternas. Tenían armas que no mostraron pero que se sentían en cada palabra. Le pidieron todo lo que tenía. Diego tenía $40 escondidos en la suela del zapato, un teléfono viejo y la foto de su madre. Le quitaron los $40 y el teléfono. La foto se la dejaron. Uno de los hombres lo miró antes de bajar en la siguiente curva y le dijo algo que Diego no olvidó nunca: bienvenido a México, hermano, aquí el que llega con suerte, llega. Y aquí viene la parte que casi nadie dice en voz alta. El gobierno mexicano sabe de la Bestia. No desde hace un año. Desde hace décadas. Las empresas ferroviarias que operan las rutas saben. Los operadores de los trenes saben.
Hay casos documentados de conductores que vieron cuerpos en la vía y siguieron adelante porque detener un tren de carga tiene un costo logístico y económico enorme, y nadie les paga ese costo por salvar a alguien que técnicamente no debería estar ahí. Han habido operativos. Han habido promesas. Han habido conferencias de prensa con funcionarios hablando de dignificar la migración. Y después la cámara se apaga, el micrófono se guarda, y el tren sigue corriendo. La cifra oficial de muertes en La Bestia es difícil de precisar porque muchos de los que mueren no tienen registro. No tienen documentos. No tienen nadie que los busque oficialmente. Desaparecen en un país que no era el suyo, en una ruta que nadie admite que funciona como funciona, y se convierten en un número que nadie suma. Pero hay organizaciones civiles que llevan décadas recopilando testimonios, identificando fosas, buscando a los que los gobiernos no buscan. Y sus números hablan de miles de personas desaparecidas en esta ruta en los últimos 20 años. No decenas. No cientos. Miles. Diego llegó a la frontera norte después de 22 días. No llegó completo. Llegó con una infección en la mano izquierda por una herida que se hizo al subir a uno de los trenes y que nunca pudo limpiar bien. Llegó con 3 kilos menos de los que pesaba cuando salió. Llegó sin dinero, sin teléfono, sin ningún contacto al que llamar. Llegó a una ciudad fronteriza donde el precio para cruzar al otro lado con ayuda de alguien era más de lo que él había tenido en toda su vida. Se quedó en un albergue. Durmió 3 días seguidos. En el cuarto día, alguien le preguntó si quería intentar cruzar por su cuenta. Diego miró hacia el sur. Pensó en La Bestia. Pensó en los 3 hombres de Veracruz. Pensó en el momento en que el tren aceleró de madrugada y él sintió que iba a salir volando hacia la oscuridad. Y luego pensó en su madre. Y dijo que sí. Hay una pregunta que te quiero dejar antes de terminar. No te voy a pedir que sientas lástima. La lástima no sirve para nada y los protagonistas de esta historia no la quieren. Te voy a pedir que respondas una pregunta honesta, para ti mismo, sin que nadie te escuche. ¿Cuánto tendrías que perder tú para subirte a ese tren? ¿Qué tendría que pasarte en tu país, en tu ciudad, en tu casa, para que la mejor opción disponible fuera correr junto a un vagón de acero en movimiento, en la oscuridad, y saltar? Porque Diego no era extraordinario. Diego era un chico de 19 años al que las circunstancias le dejaron sin opciones ordinarias. Y mientras tú escuchas esto, hay alguien esta noche que está corriendo junto a un tren, agarrando un borde de metal con toda la fuerza de sus manos, saltando hacia lo desconocido. No porque quiera aventura. Porque no le quedó de otra. La bestia sigue corriendo. Esta noche. Mañana en la noche. Todas las noches. Y el tren no para.